Buenas tardes, profesor. Como ya me conoce, mi nombre es Jader Amador, compañero de la compañera acá, Amalia. Entonces, yo voy a exponer y a sustentar un poco de la historia de las guerras que ha tenido Israel a partir de su creación. En 1948, cuando las Naciones Unidas reconocen la conformación del Estado de Israel, se da una guerra que se conoce como la Guerra de Independencia. Esta guerra fue entre Israel y Egipto, Jordania, Siria y Irak principalmente. En esta guerra, los países musulmanes pierden contra el pequeño ejército de Israel. Era un ejército que pues, estaba muy bien preparado principalmente porque muchos de sus líderes, generales, coroneles, incluso soldados, pelearon en la Segunda Guerra Mundial. Entonces, digamos que esa experiencia que adquirieron en la Segunda Guerra Mundial, porque hubo una legión judía de soldados que pelearon hombro a hombro con de el ejército inglés en Europa. Entonces, digamos que esta experiencia ayudó a que los soldados o los judíos ganaran esa batalla, esa guerra. Luego se da una crisis que se conoce como la crisis o la guerra del Suez, que se da exactamente en 1956. Esta guerra solamente demoró un año y fue principalmente porque Egipto se invadió y se apoderó del control de la península del Sinaí, y como por la península del Sinaí pasa un estrecho que se conoce como el estrecho del Suez y que es fundamental para el comercio entre Europa Occidental, Medio Oriente y el sudeste asiático y la India. Entonces, esta guerra, Israel invade la península del Sinaí para atacar a las fuerzas que estaban ahí de Egipto en compañía y con apoyo del ejército francés y del ejército de Gran Bretaña. Luego se da esta guerra, la pierde Egipto claramente, y en el año 1967 se presenta otra guerra que se conoce como la Guerra de los 6 días. En esta guerra también participó Egipto, Siria y Jordania, donde atacan nuevamente al país hebreo, pero también vuelven a perder esa guerra. Pero en esta guerra Israel se apoderó de unos territorios que conocemos como, o que se conocen como los Altos del Golán, la Franja de Gaza y parte de la península del Sinaí. Entonces los países musulmanes perdieron, pero se fueron con el descontento y pues, como era de suponer, años más tarde, en 1973, se da una guerra que se conoce como la Guerra del Yom Kippur. En esta guerra, Egipto, Siria Jordania querían recuperar sus territorios, pero perdieron nuevamente a la guerra. En esta guerra, los países musulmanes casi le ganan la guerra a Israel, pero con ayuda de Estados Unidos, más que todo ayuda militar, de armas y etcétera, los israelíes pudieron ganar esa guerra, y esta guerra terminó pues con una serie de acuerdos donde Israel le daba el control de la península del Sinaí a Egipto, pero Egipto le cedió la Franja de Gaza, el control de la Franja de Gaza a Israel. Como sabemos, la Franja de Gaza es el enclave palestino con más habitantes que existe, aparte de Cisjordania. Entonces, como conclusión aquí, podemos decir de que el poderío armamentístico y el poderío militar que ha tenido Israel durante la historia ha sido bastante significativo para que este Estado hebreo pueda defender su territorio luego de su creación en 1948. Actualmente, en lo que vivimos hoy, se vuelve a despertar ese conflicto, ese polvorín en Medio Oriente, donde un grupo conocido como Hamas
que es un grupo terrorista islamista extremista, el 8 de octubre del presente año 2023 ataca al ejército, al territorio de Israel con miles y miles de misiles, pero no solamente con misiles, sino también incursiones terrestres por parte de los soldados de Hamas, de estos terroristas. Aquí cabe aclarar de que Israel ya tenía conocimiento de que se estaba gestando un ataque inminente desde la franja de Gaza hacia su territorio. ¿Por qué? Porque semanas antes del ataque, el gobierno egipcio había interceptado una información que desde Gaza se estaba conformando, se estaba preparando un ataque inminente por aire y tierra hacia el territorio israelí. El gobierno de Israel no le prestó atención a esta información y por eso, pues principalmente, al parecer, se los tomaron por sorpresa. Esto dejó más de 1.500 judíos o personas que se encontraban en territorio de Israel muertos, asesinados y más de 120 rehenes secuestrados. Hace una semana, la organización para los refugiados palestinos, la Organización Nacional de las Naciones Unidas para Refugiados Palestinos, publicó unos datos bastante importantes y creo que es importante, valga la redundancia, mencionarlos en esta sustentación. Y es que de los más de 8.000 fallecidos, muertos o más bien asesinados en la franja de Gaza, más de 3.000 son niños. Más de 3.000 son niños. Esto podemos decir de que este alto número de niños asesinados por el ejército de Benjamín Netanyahu se puede resumir o sustentar de esta manera, y es que aproximadamente el 40% de los habitantes de Gaza son menores de 16 años. Entonces, por eso es que hay un alto número de niños asesinados. Aparte de los más de 1.000 niños que están desaparecidos actualmente en la franja de Gaza. Entonces, es inaceptable esta parte del conflicto y el ataque desmedido que ha tenido el ejército israelí en la franja de Gaza, que para mí y para muchos analistas es una cárcel, es la cárcel más grande del mundo a cielo abierto, porque el ejército de Netanyahu tiene un control absoluto en esa franja y pues es lamentable el genocidio que se está llevando a cabo hacia la población palestina en la franja de Gaza. Entonces, bueno, muchas gracias. En conclusión, pues esperemos que este conflicto pueda tener una solución pacífica, aunque no se ve muy, no, a mediano plazo es muy difícil tomar esas consideraciones. Ojalá pues la guerra no se vaya a expandir, que es el miedo que todos tienen, hacia otros países de la región, como Irán, como el Líbano, e incluso como Siria. Entonces, bueno, esperemos que este conflicto se pueda solucionar de manera más pacífica. Y es claro, evidente, la superioridad armamentística de Israel sobre Hamas. Y bueno, profesor, eso es todo. Muchas gracias.